¿Qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Es la oportunidad a través del corazón de conocer nuestro sistema nervioso. ¿Qué quiere decir, no? Nos sale un número, ¿qué quiere decir eso? Lo bueno que tiene esta variable es que eso se correlaciona mucho, ¿no? Frecuencia cardíaca alta normalmente, variabilidad baja. Medirte a diario y darte cuenta que si cenas a las 8 o a las 10 de la noche, tu variabilidad cambia mucho. Detecta caer enfermo, o que estés por caer enfermo. Entonces, que te salga la variabilidad baja, ¿quién es el mayor responsable de ese valor? Claro. No lo sabemos. Empresas como Whoop o Oura, Ultrahuman, la capacidad que están teniendo de hacer más potente aún la información que puede estar dándonos esta variable es muy bestia, porque al final tú tienes tus datos, tú los tuyos, pero ellos tienen los de millones de personas. Los deportistas, ¿cómo les puede ayudar ser conscientes de la variabilidad de frecuencia cardíaca? Está súper demostrado la relación que guarda, cómo varía la variabilidad con las fases del ciclo, ¿no? El reloj me avisa cuando me quedan 3 días para que me vaya a bajar la regla y sucede igual que cuando un deportista ha dormido mal, no le sacas de una final de un mundial. Pero se habla de esto de los 3 millones de latidos, ¿no? Que tenemos las personas, como si tuviésemos una... Compañeros y compañeras de Bueno Project. Bienvenidos al 27º episodio de nuestro canal. En esta ocasión traemos con nosotros a una persona muy especial y muy recomendada por nuestra gente, por los profesores de nuestra casa, porque es una figura clave a la hora de aterrizar en la ciencia, la investigación y la tecnología en el rendimiento deportivo real. No es un proceso de un día para otro, Paul. La aplicación de la ciencia en el deporte se ha ido poniendo día a día y hoy en día, en todos los clubes de alto nivel, vemos cómo se implementa esta tecnología. Y el episodio habla de esto, entender lo que nos puede aportar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, Sebas. Y los dispositivos como puede ser la Whoop, que la tenemos tú y yo, en la planificación, en el entrenamiento, la prevención de lesiones y de cómo transmitir todo este conocimiento con otros profesionales. Y con nosotros tenemos una gran profesional y referente en las ciencias del deporte, Esther Morencos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Esther Morencos? Bueno, Esther Morencos vive como con el cerebro entre dos lados, entre la formación, la docencia o ese camino de enseñar, que supone también no dejar de aprender nunca, y el alto rendimiento. Esther, muchos de nuestros oyentes son gente que se está dedicando, como nosotros, o se quiere dedicar en el ámbito de la preparación física, o son estudiantes de CAFIT, o ya están actuando y están en equipos profesionales, ¿no? Entonces, hemos visto que das charlas, das consejos, ayudas a esta gente para que pueda llegar a ser profesional en estos ámbitos. ¿Qué consejo le darías a esa gente y cómo ha sido tu trayectoria desde que saliste a la universidad hasta el día de hoy? Bueno, no sé si es un consejo, es querer, es tener ganas, es querer aprender, es tener curiosidad, es ponerle intención, es estar presente, ¿no? Y trabajarse mucho en el conocimiento y en las habilidades para hacer lo mejor posible tu trabajo, que tiene mucho que ver con estar con personas, ¿no? En nuestro ámbito. Mi recorrido, pues yo estudié INEF en el INEF de Madrid, Ciencias y Deporte, y estando en tercero o así sería, pues tenía mucha curiosidad había un laboratorio en la planta 7, que era el laboratorio de fisiología, y bueno, a mí me inspiraban mucho en ese momento, obviamente, pues el profesor de fisiología, de entrenamiento. Y aparecí por allí un día, toqué la puerta a asomar a ver qué pasaba ahí o si podía aprender y demás. Y ahí empezó un poco mi camino, pues de la ciencia, de ver otro recorrido u otras posibilidades quizá también cuando terminase la carrera. Fui teniendo mis pequeñas becas, pues aprendí mucho de estar involucrada en proyectos. Y entonces pues ya continué por ahí, hice el máster, tuve la oportunidad de tener una beca de doctorado, me doctoré y eso fue un poco la carrera académica, que ya de ahí pues fue haciendo camino. Paralelamente, cuando yo hago la especialidad de alto rendimiento en hockey hierba, era un deporte que no conocía casi nada y siempre explico esto porque muchas veces
pues como los deportes que más conocemos normalmente son otros, limitamos mucho nuestras posibilidades de salida, ponemos mucho el foco como si el resto no fuesen lugares que pudiésemos ocupar y crecer también laboralmente y hacer buen trabajo, ¿no? Y cobrar por ello, obviamente, es un trabajo. Y esto lo explico mucho porque pues, el hockey hierba aquí en Cataluña obviamente tiene un especial peso. En el resto de España, y cuando yo empecé hace más de 15 años, no. Pero a mí me gustó mucho aprenderlo en clase y decidí, de entre todos los deportes, que hacía la especialidad. Hice las prácticas en el Club de Campo en Madrid, que es uno de los mejores clubes de España. Pues tuve la oportunidad de estar haciendo yo las prácticas, de incorporarme como preparadora física cuando ya me licencié. Y andé el camino, y eso supuso llegar a la selección y llegar a unos juegos. Y hacer todo un recorrido de tecnología y de todo que igual sería impensable a lo mejor en un deporte que pensamos minoritario y que lo es, pero que te da oportunidades también. ¿Porque el hockey hierba lo conocías de antes o habías jugado de pequeña? Que Es curioso porque muchas veces nos centramos mucho en nuestro deporte, el que habíamos practicado de pequeños, y también nos dice pues muchos profesores que el hecho de conocer bien el deporte o empaparte de él es una ventaja, y tener casos como este, claro, que había practicado por primera vez el deporte pues en la carrera, ostras, es impactante. Y llegar donde ha llegado, porque Esther, aquí donde la veis, es preparadora física de la selección nacional. Bueno, fuiste preparadora física de la selección nacional de hockey hierba, así que no... Claro, se dice rápido eso. Exacto. Sí. Pues bien, Esther, nos vamos a poner de lleno en el tema principal de hoy, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y bueno, nosotros la conocemos un poco, sí. Llevamos nuestros dispositivos Whoop. De hecho, tengo que decirte, Sebas, yo me he copiado de ti. Yo sé que bueno, él es profesional, explícate un poco, pero al final él ya lleva utilizando, no sé si llevas 1 año o 2, igual que Roger, otro miembro de Why Not. Y me lo recomendaron muchísimo, y la verdad que ahora llevo, no sé si 3 meses o así, y la verdad que estoy muy contento. Sí, estamos muy contentos, pero nos queremos seguir formando y queremos que nuestros oyentes también. ¿Y qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Pues es una variable muy chula porque es la oportunidad a través del corazón de conocer nuestro sistema nervioso, que conceptualmente chulo porque sabemos que el cerebro es complejo de medir. Nuestro sistema nervioso es un entramado maravilloso, pero muy complejo. Hay muchas cosas que aún no sabemos, muchas cosas que sabemos, pero muchas cosas que no. Y de una variable como que hemos medido durante muchísimos años con nuestras bandas habituales de aquellos Polar y hoy Garmin, Coros y demás marcas, que lee la frecuencia cardíaca, pues esa tecnología ha ido mejorando a medirla con una precisión que lo que permite medir es la variabilidad que hay entre latidos. Es decir, ese dato que ya teníamos, que era, pues voy a 70 pulsaciones por minuto, voy a 150 haciendo algo, no es regular, no debe, de hecho, haber la misma distancia entre latidos siempre en milisegundos, y es esa variabilidad entre latidos que ha sido una evolución de poder medir eso un poquito más en la tecnología, una tecnología que ya teníamos, que venimos midiendo, y que por lo tanto de una manera muy sencilla se convierte en una ventana de oportunidad de saber qué está haciendo nuestro sistema nervioso parasimpático o simpático para responder al ejercicio, al estrés, a la fatiga. O sea, para que la gente lo entienda, es como la evolución de la frecuencia cardíaca, porque ya no pasamos a medir los latidos por minuto que hace el corazón, sino el tiempo que hay entre, tarda entre cada latido. Eso es. ¿Y cómo se mide esto? Exacto, entendemos que con pulsómetros. Sí, claro. En su momento, obviamente, con Holter, que de hecho es un patrón de medida, obviamente, para muchas cosas desde la medicina, y poco a poco pues muchas, al final, como en todo el desarrollo tecnológico y como pasa con la innovación, es ver que
si un dispositivo puede medir esto, ¿cómo lo puedo yo llevar a otros dispositivos más habituales, ¿no? Si el hardware o incluso el software, porque a lo mejor si tiene un patrón de comportamiento, pues con algoritmos y demás se puede calcular, ¿no? Y lo que se ha hecho ha sido eso. Se empezó con las bandas, a día de hoy las aplicaciones miden con el dedo también en la cámara, y las pulseras, bueno, básicamente cualquier dispositivo de este tipo tiene la capacidad, muchos, de captarla. Luego viene cuáles están más o menos validados. Pero las posibilidades de leer la frecuencia cardíaca y de extraer de ello el componente para la variabilidad, bastante. Ahora que ya nos has comentado cómo podemos saber nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿cómo podemos entender qué quiere decir, ¿no? Nos sale un número, ¿qué quiere decir eso? A nivel de rendimiento, por ejemplo. A nivel de soy un jugador, me he comprado, por ejemplo, en este caso la Whoop o cualquier pulsómetro, me detecta mi variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Y ahora qué? El sistema nervioso tiene sobre todo dos ramas, simpático y parasimpático, y sabemos por pura fisiología que el simpático es este de la alerta, ¿no? La respuesta a un estresor, es el que eleva la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todas estas cosas, el cortisol y demás. Y el parasimpático, digamos, es lo contrario, ¿no? Pues están siempre haciendo balance. Es el de la calma o la tranquilidad y pues menor frecuencia cardíaca, todas estas cosas. Y entonces hay dos valores, que esto se mide por frecuencia y por tiempo de estas variables, que en profundidad de tecnología es un poco más complejo de medir, pero que se traducen. Lo bueno que tiene esta variable es que se ha sido capaz de traducir a una cifra relativamente sencilla, que es que valores tendentes altos, cuando uno conoce su promedio habitual, es mayor actividad del sistema parasimpático y valores bajos del simpático. Como entendemos por fisiología que puede estar pasando si tengo más activo el simpático o el parasimpático y si toca o no que yo esté así, vale. Porque después de entrenar, pues el simpático tiene que estar activo. Pero si por la noche me mido y estoy muy bajita, es decir, el valor que te da numérico, y por lo tanto mi sistema nervioso simpático está muy presente, algo está pasando. Tengo una frecuencia cardíaca alta, eso se correlaciona mucho, ¿no? Frecuencia cardíaca alta, normalmente, variabilidad baja. Claro. Porque claro, por eso también durante el ejercicio la variabilidad sería alta siempre, pues, claro, tienes que estar respondiendo con el simpático al estresor, un estresor positivo, pero que es el entrenamiento o el ejercicio. Por lo tanto, cuando se miden estos dispositivos, normalmente es a la noche la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o es durante todo el día. Hay varios patrones dependiendo de muchas cosas. La noche y la mañana nada más despertar son los dos principales momentos de medida, digamos. Y nada más, y la mañana al despertar, a su vez, hay dos maneras, tumbado o sentado en posición ortostática. Esto hay mucho trabajo de ciencia detrás, y esto yo creo que Marco Altini, que para mí creo que es el investigador referente en el mundo en esta variable, es quien ha editado y escrito el mayor libro que hay ahora mismo de esta variable. Y lo he ido explicando bien poco a poco, porque la diferencia entre que yo me despierte por la mañana y me mida, ¿no? Que normalmente los dispositivos pues tienen un protocolo de medir durante 1 o 3 minutos, o con la app o cosas así, al margen de lo que haya medido por la noche. Si es un dispositivo tipo pulseras que la puedo llevar puesta en la noche tranquilamente, a su vez muchos tienen una manera de hacer una medición, en muchos momentos del día, pero la lógica en cuanto a que me dé cierto tipo de información por la mañana. Entonces lo que también se ha visto es que si la hago entre tumbada o levantarme, simplemente sentarme y medir, mi simpático se activa un poco de, ¿no?, ponerse en la alerta, digamos, de comenzar el día, y esas medidas repetidas, si siempre cumplo el patrón de hacerlo sentada, dan una lectura un poquito mejor de
estresores, fatiga y demás, que no puramente la nocturna o por la mañana todavía en absoluto reposo sin siquiera haberme incorporado. Hostia. ¿Y cuáles son esos parámetros que pueden afectar la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Entiendo que puede ser muchísimos, pero realmente los que son los más importantes a nivel de, entiendo que sueño, no sé si la alimentación, ¿cuáles nos podrías comentar que son los más importantes? Muchísimas cosas que tienen que ver con hábitos y muchas cosas que tienen que ver obviamente con entrenamiento, adaptación y recuperación. Pues esta cosa tan potente de la variable, ¿no? Que de una manera en realidad tan sencilla, que ha sido, ¿no?, adaptar una tecnología que ya usábamos tan al alcance, tener esta información de cómo está mi sistema nervioso, claro, conceptualmente es muy potente. Entonces, responde mucho a los hábitos y por eso tiene que sea una manera tan sencilla de medir y los deportistas o cualquier persona puedan aprender mucho de cómo sus hábitos afectan a que su sistema nervioso responda. Creo que es una de las cosas más potentes que ha tenido esta variable. Medirte a diario y darte cuenta que si cenas a las 8 o a las 10 de la noche, tu variabilidad cambia mucho, porque te vas a la cama con qué trabajo digestivo y demás, y lo que eso afecta en tu descanso, supone que a lo mejor tú cambies un hábito que va a contribuir mucho a la calidad de tu descanso. Que tú cenes cierto tipo de alimentos que a su vez tengan digestiones más o menos pesadas y tú leas eso en la variable, al leer la gráfica por la mañana de la nocturnidad, ¿no? Pues te ayuda mucho a aprender el consumo de alcohol, la hidratación, la hora de irse a la cama. Entonces, ya para empezar son hábitos que son cositas a cuidar, que ya ayudan mucho. Luego, por supuesto, aparte de alimentación o así, la calidad del descanso. Esto implica si estoy recuperado o no de cierto nivel de entrenamiento, capacidades adaptativas, que igual toca estar con cierto nivel de fatiga o si se me está acumulando de más, porque si por la noche el cuerpo está trabajando mucho, quiere decir que está intentando volver a la homeostasis y le está costando. Con lo cual hay algo que igual toca por cierto momento efectivamente el nivel de entrenamiento que esté así o igual no. Detecta caer enfermo o que estés por caer enfermo y tiene una lectura absolutamente potente para las mujeres que es responder al patrón del ciclo menstrual. ¿Y cuál sería la hora perfecta para ir a dormir? Es decir, he cenado, acabo de comer, ¿cuánto debería de pasar para que fuera un buen momento para irme a dormir? Para el día siguiente. O sea, originariamente lo suyo sería ir con nuestros ciclos circadianos, ¿no? Que tienen mucho que ver con la luz. Claro. Entonces, ya nos dice un poco de si funciona un poco con la luz o casi que voy al contrario con mis horarios de ese patrón más natural. Pero, es decir, yo creo que entre cenar a las 8 y a las 10 hay una diferencia muy grande. Al menos, por ejemplo, es una cosa que yo he visto midiéndome a mí misma, ¿no? Y muchos amigos con los que he contrastado ese tipo de datos o con deportistas. Pero es que tenemos la costumbre de cenar tarde y mucho e irnos a la cama, claro, porque se nos pega el rato, efectivamente, y estamos hablando de que por lo menos hubiese 2 horas. No sé cuánta gente deja 2 horas o 3 entre la cena e irse a dormir. Yo lo intento. ¿Sí? Sí, sí. Yo no puedo, llego a las 11 de entreno, tengo que comer rápido y... Yo llego a las 8, cenita, y a las 10:30 a la cama. Sí, sí. No, y es una cosa que bueno, yo llevo desde agosto con la WUP y lo notas un montón, todos los hábitos. Aparte también, yo pienso que es un potenciador de hábitos, en el sentido de... Yo he notado mucho la hora constante de irte a la cama, la hora constante de cenar, lo que decías de la digestión pesada. También cuando me puse malo una semana y estuve 4 días con recuperación 1%, o sea, lo notas un montón. Y, ostras, yo lo recomiendo mucho a toda la gente que quiera elevar el rendimiento al máximo nivel, porque son pequeños cambios que haces que a lo mejor te pienses que no son tan significantes, pero es lo que dices, al final lo notas. Y una última pregunta que te queríamos hacer es que la WUP
o en este caso la variabilidad de frecuencia cardíaca, no mide directamente la fatiga del músculo, es imposible. Para eso podríamos utilizar como pues a Ismael con la termografía, por ejemplo, pues sí que nos podría dar información, pero sí que nos da pues un poco de información sobre la fisiología de nuestro cuerpo, el sistema nervioso y tal. Te queríamos preguntar qué relación fisiológica existe entre esa variabilidad de los latidos y lo que realmente está pues ocurriendo en nuestro cuerpo a nivel pues muscular, si tiene relación. Yo creo que es una cosa que está muy poco estudiada, porque de hecho el tema de la fatiga en fisiología, fatiga central, fatiga periférica, no fatiga nerviosa, son tantas ramas, sin duda. O sea, la cuestión es como qué nivel de fatiga muscular hace saltar al sistema nervioso a trabajar para que sea sensible a que, midiéndote la variabilidad y por lo tanto tú interpretando que tu sistema nervioso simpático está trabajando o especialmente activo, guarda relación de entre todas las cosas de tu vida con esa parte quizá muscular por cierto componente de entrenamiento o estímulo de trabajo específico que tú has hecho. Que si lo guarda por un daño muscular elevado, seguro que ocurre. Es verdad que una cosa compleja de esta variable es que hay que conocerse mucho y tener mucho dato recogido para poder llegar a interpretar qué peso tiene cada parte, ¿no? Claro, nuestro sistema nervioso controla todo. Entonces tú puedes estar estresado por temas familiares o de estudios, preocupaciones, por carga laboral. A su vez puedes estar especialmente cansado por la carga de entrenamiento en medio de una semana complicada y a su vez puedes estar cayendo enfermo, ¿no? Entonces, que te salga la variabilidad baja, ¿quién es el mayor responsable de ese valor? Claro. No lo sabemos. Pero es verdad que cuando tú estás acostumbrado a medirte, el hecho de que ya sepas, jolín, estoy descansando, tal, estoy en buenas horas de cenar, eliminas factores que has aprendido que impactaban en tu calidad de sueño o variabilidad de frecuencia cardíaca, pues al menos puedes ir diciendo, vale, igual, ¿qué es lo otro? Necesito seguir con el checklist a ver qué es lo que está afectando a esta situación, ¿no? Muy que al final lo importante es la tendencia, porque la variabilidad de frecuencia cardíaca de un día nos puede dar información, pero es muy poca. Al final, pues si vemos las gráficas de semanales o hasta ahora la miramos con Paul, las mensuales, y veíamos que poco a poco ha ido aumentando esa media de la variabilidad de frecuencia cardíaca, y es lo que realmente nos importa para ver pues la fatiga de nuestro deportista, si de verdad se está adaptando a ese periodo de entrenamiento. Esta es una variable que requiere de muchos días de medición y tendencia, sin duda alguna. Un día, 2, 3 no te sirve. De hecho, casi todas las aplicaciones te lo advierten. Sí, sí. Cuando comienzas a usarla, que hasta que no lleves un registro mínimo no te van a empezar a decir cosas al respecto, ¿no? Otra cosa que tiene muy potente esta variable es que es muy sencilla de medir, y a día de hoy, tal y como funciona la tecnología, las aplicaciones y tener dato, que por eso vale dinero, es que empresas como Whoop o Oura, Ultrahuman, claro, la capacidad que están teniendo junto con la IA predictiva y demás, de hacer más potente aún la información que puede estar dándonos esta variable, es muy bestia, porque al final tú tienes tus datos, tú los tuyos, pero ellos tienen los de millones de personas en su base de datos. Y no solo el dato, sino con apps etiquetando cosas, ¿no? Que para eso las crean. Cené tarde, claro, enfermo, los diarios. Ciclo menstrual, tal. Y eso alimenta brutalmente la base de datos que tiene miles de millones de personas, que a su vez tienen categorizadas por hombre, mujer, edad, nivel de actividad física, porque a su vez se conectan con el resto de información, y eso está haciendo que aún sea más potente, porque claro, en las apps nos devuelven una capacidad predictiva de, ¿no?, que te saltan estas red flags, o esto ya es mucho más de cada interfaz en sí visual y marketingiana, a veces también un poco de las aplicaciones, pero claro, la relación de ese valor con cosas que pueden ocurrir en tu vida
ellos la tienen de miles de millones de personas. Y lo que hacen es trasladarla a la aplicación de cada cual para potenciarlo, ¿no? Pero por eso también está siendo una fuente de información con un valor presente y a futuro muy grande. Muy bien. Yo quería preguntar, hemos estado hablando un poco sobre cómo te ayuda en la vida cotidiana, hemos hablado antes un poco sobre si estás estresado a nivel de estudios, a nivel del trabajo, pero si nos enfocamos en el ámbito del rendimiento, en los deportistas, ¿cómo les puede ayudar ser conscientes de la variabilidad de frecuencia cardíaca y, en otro caso, que como preparador físico tú puedas conocer la de todos los jugadores? Como propio deportista o atleta es conocerse a sí mismos, que eso tiene un valor incalculable. A veces no somos conscientes de que educar a nuestros deportistas y atletas es uno de los principales, ¿no? Conocer su cuerpo, ser capaces de tener perspectiva de cómo cuidarse, de cómo optimizar su potencial, de la capacidad que tiene su cuerpo, de qué cosas pueden hacer a base de aprendizaje con conciencia, ¿no? Y con profesionales alrededor, analizando esos datos que le vienen mejor, que optimizan su talento, ¿no? Las posibilidades fisiológicas de su cuerpo, es algo maravilloso, ¿no? Es ahí donde tenemos que ir. Es lo que hace que, ¿no?, se vayan empujando paradigmas, ¿no? Recientemente se ha bajado el maratón de 2 horas. Sí, es verdad. Pero que los deportistas puedan conocerse, porque la herramienta de trabajo es su cuerpo, ¿no? Su cabeza también, no entendámonos, pero sí. Y entonces tiene un valor incalculable educativo. Y si no somos capaces de hacer eso, nuestro trabajo como profesional está mejor hecho y las posibilidades de nuestro deportista de crecer también. Como profesionales, pues es una variable más que nos permite tanto predecir como entender comportamientos que estén ocurriendo. Si cuadra o no ciertos valores de fatiga con la carga que hay en ese momento, con estresores en mujeres, como os decía, medir el ciclo menstrual bien implica medir hormonas, vía sangre y todo eso, que hay que hacer y es muy importante, pero a la hora del día a día conocerse en ciclos menstruales normales, sanos, cíclicos, está súper demostrado la relación que guarda, cómo varía la variabilidad con las fases del ciclo, ¿no? Se supone que a mí el reloj me avisa cuando me quedan 3 días para que me vaya a bajar la regla y sucede. Porque la predicción es muy alta, ¿no? Conocerse de síntomas, es que así, ¿no? Entonces es una variable más, no podemos ser alarmistas con ella porque, como decía antes, está baja y de repente eso no hay que desencadenar una alarma de hay que parar, no funciona así. Al igual que cuando un deportista ha dormido mal, no le sacas de una final de un mundial. Claro. ¿No? Hay cosas que poner en la mesa de qué pasa, ¿no? ¿Cómo estás? Y entender, ¿no? Porque hay muchos factores que pueden haber afectado. Cuando los deportistas encima tienen este nivel de cuidado, cuando pueden, por dedicación y todo, donde normalmente tienen un bienestar bastante estable, es fácil que cierta alteración de ello enseguida dé un valor que entraría en bajo, ¿no? O en rojo, o estas cosas que hacemos un poco también visuales. Pero claro, que un deportista duerma mal un poco por nervios la noche anterior a una competición no es un motivo para dudar de su capacidad de rendimiento el día siguiente. Sí. Es una realidad. ¿No? Se podrá trabajar más o menos con el tiempo, mejorar su descanso o las oportunidades de intentar que descanse mejor o de que controle un poquito más los nervios si se le van de madre, porque también cierto nivel de activación es muy propio de atletas que son muy capaces de tener un arousal, ¿no? Una activación idónea cuando toca competir, ¿no? Pero por un valor bajo, claro, cuando duermen normalmente tan bien de calidad y cantidad, el día que duermen un poco menos ya saltaría. Pero no les vas a sentar en el banquillo o a decir que no corran, 100 metros o lo que sea que hagan de disciplina, ¿no? En deportistas femeninos, ¿cómo fluctúa la variabilidad durante todo el mes? ¿En qué momentos está más alta y en qué momentos está más bajo? Está más alta en fase folicular y está más bajita en fase lútea. Entonces tiene un comportamiento
cíclico, baja mayor activación de, cuando está más presente también progesterona, entonces ayuda por eso a la predicción cuando tienes muchos ciclos medidos, claro, de cuándo te va a bajar la regla, la transición de ese valor más alto a bajo con la ovulación, y suele tener un comportamiento ondulatorio cíclico. Y a nivel de adaptación a la carga de la deportista, ¿te fijas mucho en eso para poder actuar de una forma u otra? Esto es otro melón, ¿no? Con claro. El ciclo menstrual. La adaptación a la deportista tiene que ver con todas las cosas que haces con cualquier deportista, y en una mujer pues el ciclo menstrual es una cosa que también está presente, ¿no? Lo primero es, con estas herramientas y otras, garantizar que tiene un ciclo menstrual sano, que no haya amenorreas, que no hay una alteración que desconozcamos el origen, y si la hay, abordarlo con los profesionales adecuados. ¿No? Que no se nos vaya de madre, porque eso pues lleva también muchas veces a RETs y otras situaciones. Cuando tengo esa situación y es normal, es conocerse, sintomatología habitual, tanto cerca de la menstruación y premenstruación, que suelen ser los momentos más habituales de una sintomatología más aguda, como durante el resto del ciclo, que tiene que ver con la energía, con la hidratación, con muchas cosas, que al igual que cuidas del sueño, la escala de esfuerzo percibido y todas estas cosas, pues es una variable más a tener en cuenta, ayudar con cierta sintomatología, ayudar a su cuerpo a estar mejor, a optimizar ese proceso que es bienestar, es ciclo vital en las mujeres, es punto natural de salud, y lo que hay que hacer es cuidarlo y no normalizar pues un montón de cosas que se han normalizado, y desde ahí entonces usarlo como una variable más a escuchar, adaptarse si hace falta, pero desde un lugar en el que, quiero decir, que un atleta normalmente puede levantar las mismas cargas en una fase que otra, y las moverá bien o se adaptará bien. Los detalles van a cosas más finas que también tienen que ver con variables perceptuales y con la capacidad de la deportista de conocerse también. Vale, y volviendo un poco al tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en este caso pues hablaremos un poco más de la WUP. Claro, también es importante también la percepción subjetiva del esfuerzo, ¿no? Y esto pues nos va a dar una percepción más objetiva. ¿Qué importancia también le das a los test wellness y al RPE? Mucho. Es una manera de recoger en un valor cuantitativo una percepción, una información cualitativa, que es un poco también lo que se ha hecho en estadística mucho tiempo, ¿no? Y que no es fácil. Escuchar al deportista es de las cosas más importantes que tenemos que hacer en nuestro trabajo. Exacto. Y para clubes, pues por ejemplo, que no somos profesionales, Paul, yo, nuestro staff no tiene acceso a nuestros datos de la web, y yo hay muchas veces que respondo el RPE en base a la web, porque al final pienso que me da mucha información y no tanto pues de la subjetiva. ¿Piensas que podría ser un error y tendríamos que darle más énfasis a la percepción subjetiva? Depende cuando te conozcas y dónde estás cruzando la información, pero como decía antes, a veces puede guardar relación y luego a momentos pues habrá que distinguir qué está pasando. El RP lo que permite, ¿no?, es que a cierta carga de entrenamiento tiene la sensibilidad de decir, esto para mí hoy es un 7 y el mismo tipo de entrenamiento la semana que viene resulta ser un 9. ¿Qué está pasando, no? Toca porque lo que hicimos los días previos venimos de más carga, y ante un estímulo que puedo comparar con la semana anterior, a mí me resulta, ¿no?, termino más cansado, me resulta más costoso esa sesión porque parto de un readiness diferente, ¿no?, con el que abordo esa carga de ese día. Esa es la información, ¿no? En los equipos hay una expectativa de qué carga debería tener esa sesión y hay mucha disparidad entre jugadores o jugadoras, pues también interpretamos información. Entonces, si tú tienes controlado qué te suele decir tu variabilidad y la relación que guarda con tu carga de entrenamiento, es una cosa, pero con cuidado a que otras cosas están alterando eso. Es verdad que una percepción del esfuerzo viene muy condicionada a cómo te encuentras tú.
si estás agobiado por estudios o cosas, probablemente ese entrenamiento efectivamente tenga una RPE más alta, no solo puramente por lo físico, sino por también lo cognitivo y demás, ¿no? De hecho, también hay mucha publicación e implementación de separar la RPE entre muscular, cardiorrespiratoria y cognitiva, ¿no? Para intentar terminar de desengranar incluso eso, ¿no? Que en algunos deportes pues la parte cognitiva por decisional y demás pues puede tener un componente elevado. Normalmente entiendo que coincide RPE con lo que dice la variabilidad, o puede haber momentos en los que un jugador se encuentra muy bien, pero luego te fijas en la variabilidad y está baja. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Sí, sí. ¿Y entonces qué hacéis? Es decir, te fijas en variabilidad, o ha dormido mal, o lleva 2-3 días mal, no sé, algo le está pasando, pero él te viene y te dice que está perfecto. ¿Esto cómo lo gestionas? No, sí, perfecto, pero que está bien y entrena y los valores son buenos. Observando. Entiendo que va adelante siempre la percepción subjetiva. Es decir, yo estoy perfecto para entrenar, aunque mire los datos y me diga que... Va adelante siempre hablar con el deportista y el criterio decisional con el equipo de trabajo, que puede ser diferente en ciertos deportes individuales, de equipo, estructuras organizativas, de club, de una selección, de un atleta. Entonces, va por delante la persona y los procesos con los que se establecen la toma de decisión. Un dato me da una información, pero manejamos muchos datos. Entonces, hay que hacer la lectura entera precisamente para no caer en decisiones reactivas, precipitadas, que el deportista encima no se sienta escuchado, al igual que otras veces al revés, ¿no? Pues hay que aprovecharse de esos datos para sentarse a hablar con el deportista y aprender. Igual sí que tomar decisiones que a lo mejor el deportista quisiera seguir empujando hacia adelante y que no toca, ¿no? Entonces va un poco en todos los sentidos. Muy bien, y antes hemos hablado de que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la tendencia, te puede dar un aviso a que a lo mejor te estás poniendo malo. También te podría dar ese aviso a nivel de te puedes llegar a lesionar, estás cerca de tener una lesión, estás en sobreentrenamiento, ya que la tecnología se puede anticipar. En el caso de la termografía, lo vimos que pues si vemos un tejido pues en color rojo, sí, pues bueno, puede ser que esté fatigado. Sobre todo comparándolo con el lado opuesto, ¿no? Podríamos observar si allí había una tendencia que puede desenvolupar a una lesión. En caso de la variabilidad, claro, pues podríamos anticiparnos a esa lesión. Yo creo que con el riesgo de las lesiones hay que ser prudente. De hecho, es un campo en el que se investiga muchísimo, se invierte mucho dinero y por más variables que metemos en el saco multifactorial, la capacidad predictiva a una probabilidad alta no sucede en si esto va a pasar esto mañana. No claro. Funciona así, ¿no? Porque es muchísimo más complejo. Entonces, es un dato más a poner en el saco. Que si tengo más datos, pues obviamente veré a ver cuántas papeletas estamos comprando para que nos toque la lotería que no toca, ¿no? Pero no será el único, ni tiene un peso especialmente potencial para que me lleve a, ¿no? Colocar además el valor en una tendencia a la lesión. Si tengo valores tendentemente malos, si ando en fatigas que recojo con escalas, si tengo ciertos test musculares que suelo hacer, si tengo datos de GPS, ¿no? Sumo y entonces, desde luego, es ostras, además tengo esta variable que también está tocada, ¿no? Están valores como para sentarnos a analizar qué está pasando y reconducir la situación. A esto nos lleva un poco, pero esto sin entrar en IAS, ¿no? Y demás, pero es la situación de entender la predicción y la probabilidad, ¿no? Es de hace décadas que la AEMET, ¿no? En el caso de España, porque es la Agencia Estatal de Meteorología, tiene la capacidad de hacer probabilidad de lo que va a suceder, pero es
probabilidad. Te dice con qué probabilidad, que puede ser pequeña, mucha, alta, ¿no? Y obviamente escalan unos valores, pues va a llover y entonces lo que te está diciendo es, yo cogería el paraguas. Ahora, 100%, pues en muchas cosas ya se acerca, pero hablamos de probabilidad y eso es lo que tiene la predicción. Entonces, es una variable más a tener en cuenta, no hay una relación tan potente, directa y menos aislada con lo demás. Claro, porque bueno, en Why Not estamos teniendo el mes de la tecnología y han venido bastantes profesionales con diferentes herramientas y al final todos coinciden en lo mismo, que es su herramienta, en este caso pues la variabilidad de frecuencia cardíaca, es un muy buen indicador, pero no lo tenemos que poner como la referencia principal. Tiene que ser la suma de todas y ahí tiene que haber un proceso de comunicación. Por lo tanto, sí. Esto es interesante porque no solo nos tenemos que basar en eso. Y si una cosa hemos aprendido de todos los profesionales que han venido aquí... Claro, es la suma de todos. La suma de todos lo que hace el poder, esta visión mucho más compleja del deportista y que no solo hay una variable a controlar. Y de hecho, juntando esto con lo que acaba de decir antes, y lo comentó ayer también Ismael, que vosotros ya tendréis el podcast subido, juntar todo esto con la comunicación junto con el staff y el jugador. Si juntamos las herramientas que tenemos al alcance, evidentemente si yo estoy de preparador físico en el Real Madrid, como estaba ayer Ismael, pues evidentemente tienes muchas más herramientas que uno que está en tu staff técnico, por ejemplo. Exacto. Y en ese momento en que juntamos todo eso y lo juntamos con una buena comunicación con el staff, ahí ya tenemos la clave, ¿no? ¿O qué? Exacto, yo lo veo súper bien y que es un tema muy interesante y quería usarlo un poco como puente para hablar un poco de procesos de formación, porque bueno, Esther es una persona que es una referente absoluta en nuestra carrera. Está trabajando con la FIFA en un programa para la Women's Development. Y Esther, yo te quería preguntar de dónde nace esa curiosidad para estar dentro de tantos estudios científicos, para no dejarte de formar, para ser cada día mejor. Yo creo que nace de la curiosidad, de la pasión, de la suerte que me apasiona lo que hago, de la pasión por aprender, ¿no? Del margen tan grande de seguir aprendiendo cosas que no acaban nunca, ¿no? Y que cada deportista, cada profesional con el que tienes la oportunidad de trabajar, cada entorno en el que puedes estar es un lugar de enriquecedor, de aprendizaje, con una valía de personas increíble y como, pues eso sí, ¿no? Pasión o fascinación por el cuerpo, por la fisiología. Estoy con muchos alumnos que fisiología es una de esas asignaturas clave, ¿no? Entender cómo funciona nuestro organismo, nuestro cuerpo humano, que es una cosa increíble. Es que maravilla, ¿no? Es que lo que puede llegar a hacer, empujar límites desde bien, ¿no? Desde subir más alto, oxígeno, no oxígeno, apneas, todo esto que encima se traslada mucho desde el rendimiento a la salud, ¿no? Muchas cosas que se han cambiado, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del lactato, que cambia el paradigma en rendimiento, implica entender también qué supone esa variable en la salud. Y hablamos de lo que impacta esa variable en el deterioro cognitivo y en lo que supone enfermedades de degeneración neural o en el cáncer. Es una locura, ¿no? Entonces, que encima eso esté interrelacionado y pues es una pasada, ¿no? Y yo creo que nace de ahí, ¿no? De la pasión por aprender y de lo maravilloso que es compartir y enseñar, compartiendo casi. Cuando colaboras con estas formaciones para esas personas que quieren pues, triunfar gestionando en la preparación física en el fútbol femenino, ¿cómo es esa metodología en que tú les enseñas? ¿Cómo distribuyes esas formaciones? ¿Cómo son? Bueno, en el caso del programa de FIFA es que tiene una estructura como proyecto propio en el que hay un doble pata, una generación de contenido que FIFA trabaja para
desarrollarlo y facilitar pues en plataforma y demás la accesibilidad y proceso de aprendizaje a todos los miembros, las federaciones miembros que están dentro del proyecto, y entonces pues generar toda una serie de contenidos en torno a fisiología femenina, entrenamiento, todo el ciclo vital de la mujer, embarazo, menopausia, todo, y una parte que es mentorizar. Y obviamente pues como todo proceso de mentoría que depende mucho del contexto, pero en este caso pues lleva un proceder concreto porque está adherido a unos pasos en el programa de FIFA, que tiene también mucho, o sea, hay una parte que tiene que ver con que el punto del que parte la persona mentorizada, ¿no? Que en este caso pues son los preparadores físicos de otras selecciones de otros países. Pero el proceso de mentorización tiene una cosa muy importante, que es que mi labor no es formarte en contenido puramente o en darte consejos, es en que tú te hagas preguntas y encuentres tu camino, obviamente acompañado y guiado a resolverlas. Y algunas tienen que ver con cómo implementar cosas, analizar por qué tienes esas barreras, qué te falta, qué necesitas, qué te lo está impidiendo, qué cosas a lo mejor en ese momento aún no puedes hacer y por qué, dónde las aparcas, qué cosas sí puedes hacer, cómo, pero que cada uno también se haga esas preguntas y logre encontrar sus respuestas en su contexto, que es el mayor aprendizaje. Bueno, Esther, tú también trabajas con deportistas a nivel individual y estamos seguros que has utilizado la variabilidad de la frecuencia cardíaca para pues monitorizar el esfuerzo, saber si esa carga de entrenamiento está siendo la óptima o no. Nos pica la curiosidad, ¿no, Paul? De sí. Si tienes algún ejemplo, alguna anécdota donde hayas dicho, ostras, de verdad me ha servido la variabilidad de la frecuencia cardíaca para hacer algún ajuste o para aplicarla para que ese deportista rinda a su máximo nivel. Aquí hay una doble cuestión. No es verdad que hay estudios que han hecho propuestas de tomar decisiones en entrenamiento en base a esta variable. Es decir, que había una planificación que definen como tradicional, ¿no? Y una planificación que está pintada, pero que va a ir sufriendo cambios en base a la variabilidad de frecuencia cardíaca, ¿no? Mida diariamente y mantener o subir o bajar la carga en función de la respuesta. Y es verdad que en algunos de estos estudios obtienen pues, resultados positivos a hacerlo así. Por una parte tiene lógica, ¿no? Porque ya de normal que tú tengas una planificación y la lleves a rajatabla, pase lo que pase, si no pasa nada crítico, es decir, no te pasas mucho de la raya, no hay un sobreentrenamiento ni nada, y bueno, pues va transcurriendo, obviamente va a tener mejoras, pues yo estoy en este nivel y entreno con una misma coherencia, componentes y cosas correctas, pues lo lógico será que dentro de unas semanas haya ciertas cosas que hayan mejorado, ¿no? Pero si uso esta variable, que en este caso pues obviamente era el foco de algunos estudios, como otras, o el wellness o el RPE, para tomar decisiones, y hago pequeños ajustes, lo normal es que incluso ese proceso vaya a mejor en las posibilidades, porque ese ajuste pequeño en el día a día, yo siempre digo esto, que las planificaciones se escriben a lápiz, ¿no? Ya no las hacemos así, pero bueno, el Excel permite quitar y poner rápido en la celda, pero sería esto, ¿no? Entonces, yo al hilo, además de mantenernos formados, ¿no? De estar al día de todo esto, me parece importante porque yo en la élite y en deportistas, en este caso individuales, cuando yo empiezo a trabajar con estas personas me encuentro con que ya usan esta variable. Y esto es importante también, me parece un ejemplo a trasladar porque también los deportistas, y en el caso de ellas sobre todo, están empujando mucho a tener profesionales a su alrededor que les ayuden a ser mejores, que tengan conocimiento actualizado de la fisiología femenina, de todo esto. Y ya tienen en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, una base muy potente de cosas que se vienen midiendo o que vienen haciendo, y que tú llegas ahí a intentar poner aún más valor de aquello que ya tenían, ¿no? Y entonces eso está chulo porque, por lo tanto, ya hay un recorrido de datos y hay un patrón de cuestiones, de comportamiento, de hábitos o de cosas que pasan, y entonces yo me encuentro con esa situación, con lo cual de estar acostumbradas a casi que autovigilarse, ¿no? De que vengan
tú vas pendiente del valor, porque se pasa el Trading Peaks fácil y todas estas herramientas, pero digo, llevo 3 días con la variabilidad baja, no me encuentro mal, no tal, pero bueno, a ver qué, ¿no? Si me sube o qué, dice, porque yo creo que estoy durmiendo bien, tal, y tener estas conversaciones para decidir, ¿no? Sentarte un poquito, ver el dato y decir, ¿tocamos algo hoy o no? Sin ser reactivos, ¿no? Pero sí incluso que ellas mismas vengan con esa información y obviamente esperan una conversación de vuelta al respecto, sentirse escuchadas y incluso con un recorrido de esa variabilidad y su ciclo menstrual, de momentos precompetitivos, con lo cual de incorporar esa información y añadir tu valor en la conversación o en la toma de decisión. No he tenido ninguna cosa como especialmente anecdótica, porque creo que no suele suceder así tampoco de, no, hicimos no sé qué y no funciona cual magia en realidad así, pero quizás sí lanzar el mensaje de que se usa y que tiene un potencial muy grande y que los deportistas lo usan y esperan una información de vuelta. Esther, estamos llegando ya al final, pero antes de pasar al Why Not Test, como hacemos siempre, nos gustaría lanzarte una última pregunta, y es ¿para qué perfil de persona sería obligatorio obtener y ser consciente de la variabilidad de la frecuencia cardíaca suya? Bueno, yo creo que en élite es decir, conocer cómo está tu sistema nervioso es muy potente, entonces hay un arma que seguro. Luego hay un sector de población que yo hablo mucho de esto, bueno, en momentos que me preguntan, porque ahora tenemos también un sector de población que entrena mucho, pero son trabajadores, trabajadoras, padres, madres de familia, es decir, que tienen un montón de horas al día, que trabajan, incluso están sentados muchas horas y más, pero que compiten, aunque sea a nivel amateur, triatlón, Ironman, encima estos deportes que requieren de un volumen alto de entrenamiento semanal, y están ahí, ¿no? Es gente que está entrenando 2 y 3 horas diarias sin ser profesionales. Con lo cual, esto lo hace la élite, que tiene las restantes horas del día para cuidar de su cuerpo, de su salud, para optimizar su descanso y para, por lo tanto, estar preparados para la siguiente carga del día y que eso cuadre y poder seguir, ¿no?, entrenando a ese nivel. Esto lo está haciendo gente que en las restantes horas del día solo suma carga, estresora, cortisol, gestión, familia, trabajo, pocas horas de sueño para que te quepa todo lo restante del día. Entonces creo que es una variable a educar bien y, jolín, pues que aprendan quizá, ¿no?, que cómo están, ¿no?, realmente, cómo está su sistema nervioso. Porque el cuerpo tiene una capacidad muy grande de resistir y entrenar y empujar y vivir en estos ritmos en los que vivimos, pero luego pues de repente, ¿no?, pues pasan cosas que dices, bueno, igual si hubiésemos no hecho el histórico antes, esto podía pasar, ¿no? Entonces hay un sector de gente que entrena un montón, que si somos capaces también de educarles con una variable como esta, pues creo que podría ser muy útil, ¿no? A lo mejor sorprenderían realmente de cómo van de estresados y cómo se piensan que pueden con el entrenamiento, pero su cuerpo no está tolerando. Que tú puedas entrenar no quiere decir que ese tipo de entrenamiento sea lo mejor que te vendría ese día, ¿no? Que lo terminas, que te liberas de un montón de estrés, que sin duda alguna, pero bueno, esto en el largo plazo, claro, que es lo más conveniente, ¿no? Que podría ser mejor para ti y aún sentirte mejor con el entrenamiento que haces. Y luego hay una situación también de salud y enfermedad, porque esto se está viendo mucho en programas, por ejemplo, pérdida de peso y demás. Claro, normalmente en situaciones de sobrepeso o obesidad pues suele haber patologías asociadas, hipertensión, hipercolesterolemia, prediabetes o incluso ya diabetes y demás, que la mejora de tu composición corporal, con el ejercicio, de la respuesta a tu frecuencia cardíaca, mejora la variabilidad. Esto hay mucho impacto, ¿no? Porque esto, FISAC, ¿no?, la plataforma y
y Adri, en este caso, que lo cuenta muy bien, yo creo que hay muchos podcasts y demás, pero se habla de esto de los 3 millones de latidos, ¿no?, que tenemos las personas, como si tuviésemos una batería de latidos que empezamos a gastar, ¿no? Los atletas de élite tienen más margen, no más latidos, sino gastan menos latidos, por mucho que se pueda pensar cómo entrenan y entrenan fuerte, su corazón late muy rápido en muchos momentos, pero cuando está tranquilo, su corazón vive mucho más relajado. Claro. Entonces, en realidad, tienen un mejor ratio de eso que personas sedentarias o, más aún, si encima hablamos de patologías y demás. Es decir, que ese ejercicio, además, una cosa son los atletas, pero vamos a la población general, entrenamiento que contribuye a tu salud, estamos hablando de que vas ganando latidos, ¿no? Como si estuvieses ahí un poco carrera. jugando con las monedas que te quedan, ¿vale?, en la hucha, ¿no? Entonces, es una variable más que se ha puesto en los estudios, no es solo pierdes peso, mejoras tu composición corporal, el valor de hipertensión mejora, la analítica, el colesterol también, sino que tu corazón empieza a tener un mejor estado, que es presente y futuro, por lo tanto. Y esto también se ha visto con el cáncer, porque está esta cuestión en el cáncer que tiene que ver con la fatiga, compleja de manejar, que es donde también ha entrado el ejercicio y el entrenamiento en la mejora de una situación de enfermedad tan crítica, porque igual, ¿no?, incluso en situaciones de fatiga, el ejercicio logra una mejor respuesta a la frecuencia cardíaca y de la variabilidad. Y por lo tanto, eso significa una mejor gestión por parte del sistema nervioso de esa fatiga inherente al proceso de la enfermedad y del tratamiento, que muchas veces tiene que ver con la quimio, ¿no? Entonces, hay mucho potencial. Joder. Muy bien, pues vamos a pasar al Why Not El Why Not Test. Test, venga, va. El Why Not Test, bueno, te lo va a hacer Paul. Son Vale. 10 preguntas de respuesta corta, de escoger o decir una palabra solo. Y bueno, son preguntas cronometradas. Sí. Tenemos un ranking y un Sí. anti-ranking, Vale. porque también la calidad de las respuestas se es. valora mucho. Vale. Al final preferimos que la calidad sea buena, ¿no? Exacto. A que respondas por responder. No, Vale. pero, O sea, tenemos variable cuantitativa y cualitativa, ¿no? Exacto, Como lo que eso venimos hablando. Eso es. Vale. Pues va, ¿cronometras tú? Sí. ¿Sí? Cuando quieras, cuando me digas. ¿Estás preparado, Esther? Venga. 3, 2, 1. Comida favorita. Es que me gusta mucho comer, ¿eh? Ahí me has pillado. Pollo al curry con arroz. Error más común de una preparadora físico. La prepotencia. Mejor recovery. El sueño. Mejor deportista femenina. Bueno, por alusión y cariño en este momento, Marta Pérez. Hockey hierba es. Una parte muy importante de mi vida. Canción favorita. Esto me cuesta más, ¿eh? Soy muy idas y vueltas con la música a momentos de mi vida, pero por película asociada a la banda sonora de La historia interminable. El mejor consejo que has recibido nunca. Sé tú misma. Una frase que repites a tus deportistas. Pues seguro que me repito un montón con un montón de cosas y no soy consciente. Sería una buena pregunta a mis deportistas. Seguro que en la selección dirían escala o cosas así, porque les perseguía todo el día rellenando los datos. Ahora, entrena fuerza. Un o una referente. Ana Carsellero. ¿Qué harías con todo el dinero del mundo? Intentar hacer un mundo mejor. Creo que tenemos nuevo anti-récord. Pero No, muy bien la respuesta. Muy bien las respuestas y meditadas. Lo único que pensaba que la comida favorita la tenías más presente. Siempre empezamos por comida favorita y la para gente- ir cogiendo confianza, Sí, ¿sabes? ¿eh? Sí, sí. Acabo de romper todos los esquemas. Pero Bien, bueno, está no, bien. Muy bien. Y ahí me pillo, es como una pregunta que podía ser muy lógica de preguntarte. Sí. Igual que la canción. Yo creo que son las dos que tardamos. Y no, bueno, no Sí, tengo sí. ahí. Bueno, Paul, por destacar una respuesta, me ha encantado entrena fuerza. Entre la fuerza, eso es. Sí. No. Eso también nos lo repito. Ya te digo, son respuestas de calidad, ¿eh? Exacto. ¿Has dicho arroz curry? Arroz con pollo con curry, ¿no? Sí. Con curry. Vale, bien. Muy Bueno, bien. Me gusta también.
Pues bueno, Esther, nos sabe mal, pero vamos a tener que ir acabando el programa y como ya te hemos dicho antes, te vamos a dejar a ti la despedida. Vas a mirar a esta cámara y le vas a dar un consejo a esa profesional, pero vamos a poner un perfil femenino. Esa profesional, al final, estamos en un mundo, no nos vamos a engañar, que el porcentaje de hombres es más elevado que el porcentaje de mujeres, aunque antes lo comentábamos, y ese porcentaje cada vez se va igualando más y se va rompiendo ese techo de cristal que ha estado formado durante muchos años, y con figuras como Esther o María Cadens en nuestra casa, pues lo estamos viendo que se está... Que le mandamos un saludo desde aquí. Que le mandamos un saludo. Seguro que está viendo el podcast. Un saludo, María. Pues queremos que le des un consejo a ese perfil de persona, un poco también basándote en tu experiencia. Así que te dejamos con nuestros oyentes. Vale. Bonito reto, ¿eh? Dejar algo que sea, a ser posible, útil a ese perfil. Que no tiene barreras, no tienes barreras. Las barreras son cosas que te van a poner, pero no son reales. Eres suficientemente buena, eres suficientemente válida, tienes todas las posibilidades y va a tocar pelear en algunos momentos. Es una realidad porque es el contexto en el que vivimos, pero hay un hueco para ti y puedes ocuparlo y tienes que ocuparlo. Así que cree en ello, trabaja y ocúpalo.